Hace más de 1000 años, una de las civilizaciones más avanzadas de América desapareció. Los mayas, famosos por sus calendarios y arquitectura, abandonaron urbes como Tikal. ¿Qué provocó su caída? Estudios recientes apuntan a sequías prolongadas, conflictos internos y una crisis social compleja. Un equipo de arqueólogos descubrió que las sequías prolongadas fueron clave en la caída de ciudades como Tikal. Al analizar anillos de árboles, hallaron evidencias de periodos secos extremos que afectaron la agricultura, redujeron recursos vitales y generaron graves crisis sociales. Los mayas crearon calendarios capaces de predecir eclipses y eventos astronómicos, pero no previeron las devastadoras sequías. A pesar de su ciencia avanzada, las condiciones climáticas y factores sociales contribuyeron al colapso de una de las civilizaciones más enigmáticas de América. Investigaciones en Copán sugieren que la caída maya fue gradual. Sequías persistentes durante décadas redujeron la capacidad de sustentar urbes. La agricultura, vital para la economía, no logró adaptarse al cambio climático, dejando a las ciudades en una crisis prolongada e insostenible. Estudios de sedimentos de 2022 revelan que la sequía afectó gravemente el maíz, base alimenticia de los mayas. Esto provocó crisis agrícolas, migraciones y abandono de urbes como Tikal. Este escenario marcó el inicio del colapso de una de las civilizaciones más avanzadas del continente. En 2021, arqueólogos hallaron evidencias de conflictos internos en Tikal. Inscripciones en estelas describen disputas por tierras y agua. Las luchas internas, sumadas a sequías y escasez de alimentos, agravaron la crisis social y contribuyeron al declive final de la civilización maya. Con el aumento de las sequías, las ciudades mayas enfrentaron más conflictos internos. En Tikal se hallaron restos de una guerra prolongada por controlar fuentes de agua esenciales. Estas luchas por recursos básicos aceleraron el colapso de la compleja estructura social maya. No todas las ciudades colapsaron igual. Mientras Tikal y urbes del sur fueron abandonadas, Chichén Itzá prosperó. En 2020, estudios de pozos revelaron sistemas avanzados de gestión hídrica que ayudaron a resistir sequías prolongadas, a diferencia de otras ciudades mayas del sur. Las guerras entre ciudades mayas no solo buscaban recursos, también estaban ligadas al poder político y religioso. Un estudio de 2023 reveló que los mayas legitimaban conflictos con rituales bélicos y sacrificios humanos. Estas luchas internas debilitaron aún más su sociedad. En Oaxaktún, arqueólogos hallaron pruebas de intentos mayas de reconstruir sus ciudades ante las crisis. Sin embargo, los recursos limitados dificultaron estos esfuerzos. Cada urbe enfrentó la crisis de formas distintas, pero pocas lograron sobrevivir a las adversidades crecientes. La desaparición maya no fue repentina, sino gradual. Estudios de 2022 en Yaxchilán sugieren que la población abandonó las grandes urbes y adoptó nuevas formas de organización social. Este fenómeno muestra cómo intentaron adaptarse para sobrevivir en un entorno cada vez más hostil. Inscripciones mayas revelan que algunos gobernantes intentaron cambios ante las sequías. Estudios de 2021 muestran que estas medidas no lograron frenar el deterioro. La escasez de agua y la presión social hicieron insostenible la vida en las grandes ciudades mayas del sur. Aunque las urbes colapsaron, los mayas no desaparecieron. En 2020, estudios en Petén, Guatemala, confirmaron que comunidades sobrevivieron en zonas rurales. Se adaptaron a nuevas formas de vida lejos de los centros urbanos, preservando tradiciones culturales e identidad. Algunas teorías sugieren que el cambio cultural fue tan crucial como las crisis climáticas. Un estudio de 2023 en Copán reveló que los mayas atravesaban transformaciones sociales y políticas mientras las sequías empeoraban. Este choque entre tradición y cambio aceleró el colapso. Los mayas no se extinguieron. En Yucatán, sus descendientes aún hablan lenguas mayas y practican tradiciones ancestrales. Aunque las grandes urbes colapsaron, su legado cultural persiste en comunidades rurales, demostrando la capacidad de este pueblo para adaptarse y resistir. En 2023,
nuevas estelas halladas en Tikal describieron intentos de restaurar el orden político en medio del caos. Sin embargo, la combinación de guerras, sequías y falta de recursos fue devastadora. Estos factores hicieron insostenible sostener las urbes, marcando el fin de una era. Estudios sugieren que los mayas abandonaron sus grandes urbes para adaptarse a las sequías. En 2022, arqueólogos hallaron que las rutas comerciales dejaron de operar. Esto provocó la desconexión de ciudades, agravando la falta de recursos esenciales y acelerando el colapso y migración. Investigaciones en Palenque muestran que la ciudad permaneció habitada tras la caída de Tikal. Hallazgos indican ocupación hasta el siglo X, demostrando que el colapso maya no fue simultáneo. Fue un proceso lento y desigual que afectó regiones de formas distintas y en tiempos variados. En 2021, estudios concluyeron que las sequías afectaron más al sur, mientras que el norte resistió mejor. Ciudades del norte, como Chichén Itzá, desarrollaron sistemas avanzados de gestión hídrica. En contraste, las zonas bajas del sur colapsaron debido a su alta vulnerabilidad climática. La guerra por recursos fue crucial. En 2020, estudios en Oaxaca hallaron evidencia de enfrentamientos por tierras y agua. Estas disputas agotaron recursos esenciales, acelerando la decadencia. El desgaste prolongado forzó el abandono de muchas ciudades mayas del sur y centro. No todos creen que la guerra fue el factor principal. Algunos expertos opinan que las tensiones internas, agravadas por la falta de recursos y cosechas pobres, jugaron un rol clave. Estas divisiones sociales pudieron debilitar las estructuras de las ciudades, acelerando su colapso. Un estudio en Tikal de 2022 halló que los mayas enfrentaron sequías previas al colapso. Sedimentos de lagos muestran sequías extremas durante el declive. Estos registros confirman que las condiciones climáticas afectaron gravemente la agricultura y limitaron el acceso al agua. En Copán, arqueólogos concluyeron que la crisis interna y la falta de recursos forzaron el abandono. Excavaciones en 2023 revelan que las élites no lograron responder a los retos del cambio climático y las guerras. Copán fue una de las regiones más afectadas del mundo maya. Algunas ciudades mayas lograron adaptarse. Investigaciones en Chichén Itzá de 2020 revelaron sistemas avanzados de almacenamiento de agua que ayudaron a resistir las sequías. Sin embargo, la mayoría de las urbes no contaban con infraestructura suficiente para mitigar esta crisis. El colapso maya sigue siendo un misterio en evolución. Estudios recientes sugieren que muchas comunidades sobrevivieron adaptándose a la vida rural. Este cambio permitió preservar cultura y tradiciones, mostrando cómo lograron sobrevivir fuera de las grandes urbes tras su abandono. Los descendientes de los mayas aún viven en sus tierras ancestrales. Lenguas como el caiche y el maya yucateco se mantienen vivas en México y Guatemala. Este vínculo demuestra que, aunque las ciudades colapsaron, su cultura persiste, reflejando la resiliencia de su extraordinario pueblo. El misterio maya sigue intrigando, pero avances arqueológicos ofrecen respuestas. Factores como sequías, guerras y cambios sociales parecen decisivos. Cada hallazgo nos acerca más a entender su declive, aunque queda mucho por descubrir sobre esta civilización fascinante y enigmática. Teorías recientes sostienen que el colapso maya fue multifactorial. En Tikal, estudios muestran que la combinación de sequías extremas, conflictos internos y crisis sociales desestabilizó su sistema político y económico. Este escenario complejo selló el fin de una civilización avanzada. Las grandes ciudades colapsaron, pero el legado maya vive en sus descendientes y ruinas. Sus templos y jeroglíficos narran historias de resistencia y adaptación. Su caída nos recuerda la importancia de enfrentar desafíos ambientales y sociales para evitar errores del pasado en nuestra era. Estudios de sedimentos y anillos de árboles han revelado datos sorprendentes. En 2023, análisis mostraron que los mayas intentaron adaptarse al cambio climático, pero los retos superaron sus capacidades. Su historia demuestra cómo las crisis ambientales pueden desestabilizar sociedades.
Aunque su desaparición sigue siendo un enigma, investigaciones muestran cómo las civilizaciones enfrentan adversidades. El legado maya representa la fragilidad y resiliencia humanas, ofreciendo valiosas lecciones sobre cómo adaptarnos frente a crisis climáticas y desafíos sociales. ¿Qué opinas del colapso maya? ¿Fue causado por sequías, guerras o algo más? Deja tus ideas en los comentarios. Suscríbete para más misterios de civilizaciones antiguas y comparte este vídeo con quienes disfrutan enigmas del pasado. Explorar juntos el legado maya es fascinante,